Hola, muy buenas. Mi nombre es Manuel Alejandro de Sena Gómez. Soy estudiante de Derecho en la Universidad Bicentenaria de Aragua, Extensión Táchira, en la materia de Medicina Legal con la doctora, mi tutora Yoli Yerin Parra Ruiz. Hoy le vengo a hablar sobre la sexualidad humana y las parafilias o perversiones sexuales. Primeramente, vamos a comenzar a definir lo que es la sexualidad. La sexualidad es una capacidad que tienen los humanos para sentir experiencias eróticas entre sí, indistintamente del sexo. Los sexólogos Masters, Johnson y Colony son norteamericanos y ellos hablan en su libro de la sexualidad humana que a través de esto, de la sexualidad, buscan abarcar todos los planos del ser sexual. Dentro de este libro se contemplan lo que son las parafilias, que es nuestro trabajo de hoy, centrarnos en ellas. Las parafilias vamos a definirlas como la excitación sexual que se produce por determinados objetos o determinadas cosas o determinadas cuestiones que los individuos perciben por diversos motivos. Más adelante veremos los diferentes y cantidades de parafilias que existen. Las parafilias existentes se ven en un libro denominado por la Asociación Psiquiátrica Americana. Dentro de este tenemos los estudios del doctor Mus, que en el año 2000 habla sobre las parafilias menores, las cuales solamente vamos a nombrar porque son muchas. Dentro de las parafilias menores tenemos la acrotomofilia, es la excitación sexual al ver un miembro, pierna o brazo amputado. El adolescentismo, que es la excitación por imitar los manerismos de adolescentes. La andromimetofilia, que es la mujer que se excita por imitar a los hombres. La apotecnofilia, que es la excitación por sufrir la amputación de miembros del cuerpo. La asfixiofilia, que es la excitación por el estrangulamiento. También es considerado un fetiche. La autagonistofilia es la excitación por ser observado desnudo. La autazaninofilia es la excitación por ser expuesto a peligros mortales. La autonepiofilia es el infantilismo, es algo relacionado con el infantilismo que veremos más adelante. La bestiafilia es similar a la zoofilia y es mantener relaciones sexuales con animales o bestias. La biastofilia es la excitación por la idea de ser violado. La cataterofilia es la excitación porque la inserción de un catéter. La cleptofilia es por la excitación sexual por robar o tomar objetos que no son suyos. La coprofilia es la excitación por el ser ensuciado con heces o desperdicios humanos. La erotonofilia es la excitación por atentar contra la vida de otro. La formicofilia es la excitación por tener insectos en contacto con los miembros genitales del cuerpo. La gerontofilia es la excitación ante personas notablemente mayores que uno o por personas de la tercera edad. La ginemimetofilia es la excitación por ver a un hombre imitar a una mujer. Continuando con las parafilias menores, tenemos la ibristofilia, que es la excitación por tener relaciones sexuales con un criminal. La hiposfilia es similar a la asfixiofilia. El infantilismo es la excitación por vestirse o comportarse como un niño. La misofilia es la excitación por la suciedad, tierra, polvo, entre otros. La morfofilia es la excitación por un tipo de cuerpo, enano, obeso o con cualidades extranormales. La narratofilia es la excitación sexual por narrativas obscenas. La necrofilia es el interés por mantener relaciones sexuales con cadáveres. La olfactofilia es la excitación por los olores corporales, secreciones vaginales, entre otros. La pictofilia es la excitación por la pornografía. La somnofilia es el interés en mantener relaciones sexuales con personas inconscientes. La estigmatofilia es el interés por la excitación por los tatuajes. La telefonicofilia es la excitación por conversaciones indecentes por teléfono. La urofilia es la excitación por orinar sobre otra persona o viceversa. Y por última que tenemos aquí la zoofilia, es la excitación por actuar como un animal, ladrar, llevar correa, entre otros. Sin embargo, de las parafilias menores existen muchas más, pero simplemente
En esta charla se hablarán sobre las más importantes de las parafilias menores. Ahora bien, las parafilias mayores en las cuales centraremos nuestro estudio el día de hoy, según el DMS, el DSM-4, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la American Psychiatric Association. Esto es la Asociación Americana de Psiquiatría, que establece un manual en el cual se establecen las parafilias y esas conductas y cómo deben ser tratadas. Eh, las parafilias mayores tenemos porque son mayores porque se consideran más generales y son más propensas a causarse en el medio común de la sociedad. Tenemos el exhibicionismo, el fetichismo, el froteturismo, el masoquismo sexual, la pedofilia, el sadismo sexual, el travestismo y el voyeurismo, que hablaremos más a continuación. Primeramente, el exhibicionismo es una conducta de carácter sexual. Es caracterizado por encontrar la situación mediante la exposición de los genitales. Esto surge, incluso se ha llevado en numerosos momentos a nivel internacional cuando hacen las marchas del orgullo gay, que se llevó hasta el Congreso americano, de que las personas no podían salir 100% desnudas a la calle porque esto se consideraba un delito contra los principios y buenas costumbres. Entonces, pues, el exhibicionismo es considerado una característica sexual de las personas que le gusta exhibirse y mostrar su cuerpo y particularmente los genitales a terceros. Y con esto conllevan a la excitación sexual. Eh, Tenemos la pedofilia. La pedofilia es un trastorno psiquiátrico en el cual las personas se ven envueltas en el deseo sexual hacia los niños o hacia las niñas o bebés. Dentro de esto tenemos que pueden hacerse presentes en adultos adolescentes o en adolescentes que sientan atracción sexual por los niños, y es comúnmente cuando conocemos en la sociedad que existe un violador, pues esta persona tiene un trastorno psiquiátrico en el cual lo lleva a desear niños carnalmente para poder satisfacer su deseo sexual, y es penado ante el Código Penal sobre la pedofilia y la violación. Tenemos el sadismo sexual, que es un trastorno crónico en el cual empieza a hacerse en la adolescencia o en la edad adulta y se caracteriza principalmente cuando a las personas les gusta recibir golpes o maltrato al momento en que tienen relaciones sexuales. Entonces se considera un sádico a la persona que le gusta este tipo de perversiones sexuales y sienten placer mientras están teniendo relaciones, cuando son golpeados, cuando son humillados, cuando son abofeteados, entre otros ejemplos. Un ejemplo en particular, el asesino en serie Ian Brandy, el cual el tipo tenía un registro, registraba en grabación cuando estrangulaba a sus víctimas o sea, la grababa en una grabadora, y después cuando tenía relaciones sexuales con su esposa, colocaba las grabaciones, reproducía las grabaciones y entonces sentía más placer sexual. Tenemos la zoofilia, que es un caso que se ha visto en la sociedad, que es cuando las personas tienen atracción por animales o bestias. Dentro de este caso, pues un ser humano y un animal de forma forzosa. Incluso en el Código Penal venezolano se considera violación animal, ya que las personas obligan a los animales a tener sexo, porque los animales por instinto tienen relaciones o mantienen su sexo con su propia especie, no con los seres humanos. Entonces se denomina violación y es caracterizado como una enfermedad mental totalmente ilegal que acarrea sanciones penales. Tenemos el masoquismo sexual, que para Brown en el 2019 habla sobre la participación intencional en una actividad en la cual el sujeto es humillado. Va más o menos en torno a lo que es el sadismo sexual. Entonces las personas masoquistas, a pesar de que las golpeen, a pesar de que las humillen y las traten, siguen ahí y sienten atracción sexual mediante esa práctica. Se observa frecuentemente en la sociedad, ya que existen parejas casadas que tienen su hogar modelo y demás, que estas al momento de que el hombre llega y quiere golpear a la mujer para tener sexo, esta persona le gusta esa práctica y continúan llevándola así consigo y la convierten en una perversión sexual. Tenemos el fetichismo, que es una práctica, vamos a decirlo así, cotidiana, que es la devoción a tener
deseo sexual hacia objetos materiales o denominado fetiche. Existen cientos de fetiches y los fetiches existen con cualquier objeto. Simplemente la persona le da la característica para poder tener el deseo sexual. Entre estos se inclina hacia la desviación sexual y la forma, también una forma de fetiche es fijar alguna parte del cuerpo. En este caso, un fetiche frecuente entre los hombres y las mujeres es el fetiche de los pies, el cual es considerado como un fetiche común y de trato psicológico habitual, ya que las personas se fijan en los pies y en los talones de su sexo opuesto y sienten atracción o placer sexual mediante esto y pues una práctica sexual. Tenemos en el Código Penal venezolano que en el artículo 374 se respaldan estas parafilias y lo reza así. Quien por medio de la violencia o amenaza haya constreñido a alguna persona de uno o de otro sexo en un acto carnal por vía vaginal, anal u oral o introducción de objetos por alguna de las dos primeras vías o por vía oral, se le introduzca un objeto que simulen objetos sexuales. Ahí entra todo lo que hemos hablado anteriormente de las parafilias. El responsable será castigado como imputado de violación con la pena de prisión de 10 a 15 años. Entonces, se le considera violación. Si el delito de violación aquí previsto se ha cometido contra una niña, niño o adolescente, la pena será de 15 a 20 años de prisión. Entonces, esto trae consigo de que sea una práctica que no está avalada por la ley y que a pesar de que las personas la mantengan dentro de su intimidad, no es tan legal completamente, ya que recordemos que Venezuela se basa en un modelo de cristianismo principalmente y esto no está permitido ni en las prácticas religiosas de cualquier tipo, ni en el desenvolvimiento social previamente establecido en su contrato social nacional plenamente ya constituido. Bueno, fue un placer haber expuesto para ustedes. Las referencias bibliográficas consultadas fueron el Código Penal de Venezuela, las siguientes fuentes electrónicas donde se encontró la información sobre lo que es el manual de la Asociación Americana de Psiquiatría, el cual allí estará el link para que puedan verificarlo. Fue un placer, muchas gracias por su atención y cualquier cosa en los comentarios estaré resolviendo dudas. Muchas gracias.